Hola a todos, bienvenidos al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos con los 3 últimos capítulos del primer libro de Samuel, del capítulo 29 al 31. También, por supuesto, estaremos haciendo el resumen de lo que vimos ayer, pero antes vamos a orar para dar las gracias a Dios, pero también para pedir la presencia del Espíritu Santo. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria, porque nos has ayudado a alcanzar un escalón más de tu palabra. También, Señor, te rogamos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo para que nos ayude a estudiar, a escudriñar tu santa palabra, porque lo que queremos es conocerla de forma espiritual. Sabemos, Señor, que muchas veces interviene nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Anúlala, Señor. No queremos interpretar tu palabra con nuestras fuerzas, sino por medio de tu Santo Espíritu. Señor, te ruego, toca a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Ayúdala, Señor, a volver cada día a la lectura diaria. Fortalécelos, Señor. Y ayúdala, Señor, a que compartan, que leen la Biblia todos los días y todos los beneficios y todos los gozos que tienen por hacerlo. Señor, te ruego que haya testimonio en sus vidas de que la palabra de Dios está obrando en ellos y que cada uno de nosotros sea inspiración, sea herramienta de edificación para todos aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro círculo amistoso, en nuestra iglesia. Te ruego, Señor, que toques nuestras vidas para que seamos iluminación, que seamos inspiración para otros. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy, finalizamos el libro de Samuel. Hemos avanzado bastante y hoy vamos a terminarlo, pero antes vamos a hacer el resumen de lo que vimos el día de ayer en los capítulos del 26 al 28. En el capítulo 26 vemos que David tiene otra oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hace. Sigue respetando que Saúl fue ungido del Señor y no quiere faltar al Señor. Saúl reconoce su error y bendice a David. En el capítulo 27 vemos que David, temiendo que en algún momento Saúl logre su cometido, que era matarlo, busca refugio en el territorio filisteo. Engaña al rey filisteo Aquis para que lo acepte como su siervo. En el capítulo 28 vemos como Saúl, desesperado porque estaban atacándole fuertemente los filisteos, y cuando buscó respuesta del Señor, el Señor no le respondió, busca a una adivina para invocar al espíritu de Samuel y así obtener respuesta del Señor. Y la obtuvo porque el Señor utilizó a la adivina para hacerle saber lo que tenía que decirle. Y eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Vamos a tener nuestra guía de estudio bíblico a la mano. Esta guía, saben ustedes que la pueden obtener en nuestro grupo de Telegram. Si es la primera vez que estás en este canal, esta guía es totalmente gratuita, así que entra en nuestro grupo de Telegram y obténla fácilmente. Esta y otros recursos están ahí gratuitamente. Pues abre tu Biblia en el capítulo 29 del primer libro de Samuel, sigue la lectura y vamos subrayando. Primera de Samuel 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Mientras los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces los príncipes de los filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No ven que es David el siervo de Saúl, rey de Israel? Ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde que se pasó a mi servicio hasta el día de hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron: Despide a este hombre para que regrese al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva enemigo nuestro, porque ¿con qué cosa retornaría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este el David de quien cantaban en las danzas: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, tú has sido un hombre recto, y me ha parecido bien que salgas y entres en el campamento conmigo, porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta el día de hoy. Pero no eres grato a los ojos de los príncipes. Regresa pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquis:
¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo desde que entré a tu servicio hasta el día de hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos del rey, mi señor? Aquis respondió a David: sé que has sido bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y marchaos de aquí en cuanto amanezca. Se levantaron David y sus hombres de mañana para irse y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. Primera de Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron, y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente del Besor. Hallaron en el campo a un egipcio al cual trajeron ante David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David: ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió: soy siervo de una amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los cereteos, al de Judá y al Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa?, le preguntó David. Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente, dijo él. Lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró asimismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Llegó David a donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente del Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz, pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David se pusieron a decir: puesto que no han ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado, que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Desde aquel día en adelante fue esto ley y norma en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Jehová.
se lo envió a los de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los de Jorma, Jorasán, Atac, Hebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Primera de Samuel 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí». Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Beth-san. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y, caminando toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Beth-san, y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Amén. Y ya hemos escuchado los últimos 3 capítulos del libro de Samuel. Vamos a ver qué es lo que vimos. Vamos a resumirlo. En el capítulo 29 vemos que tanto el ejército filisteo como el israelita se estaban formando ya para comenzar la batalla. Cuando los príncipes filisteos pasaron revista para ver que todo esté en orden, vieron que David y sus hombres estaban entre ellos. No les gustó nada, así que le dijeron a Aquis que lo despachara, que se regresara. Entonces Aquis le dice a David que debe regresarse porque a sus oficiales filisteos no les gustaba su presencia, ya que pensaban que David se podía cambiar de bando en el momento de la batalla y atacarlos a ellos. Así que finalmente David se volvió a Siclag, donde estaba asentado en la tierra que Aquis le había dado. Así es que David y sus hombres se regresaron. Versículo del 6 al 10. Los filisteos se preparan al encuentro con Saúl, versículo 11. Es posible que alguna vez hayan escuchado que Dios no permitió que la espada de Goliat se levantara contra Israel. Y esto es porque David era el que tenía la espada de Goliat en sus manos. Eso es lo que vimos en el capítulo 29. En el capítulo 30 del primer libro de Samuel vemos que al llegar a Siclag, David se encuentra con que los amalecitas lo habían invadido, que aunque no habían matado a nadie, se habían llevado todas sus pertenencias y además a todas las personas que estaban ahí cautivas, entre ellas sus hijos, hijas y esposas. Versículo del 1 al 3. Al principio David y sus hombres se pusieron a llorar y a lamentarse, y además David escuchó también que pretendían sus hombres apedrearlo porque lo hacían responsable de todo esto. Pero David recobró el ánimo y puso su confianza en el Señor. Versículo 4 al 6. David consultó al Señor y preguntó: Señor, ¿debo ir tras los amalecitas? Y el Señor le confirmó. Le dijo que sí debía ir y le dijo que los alcanzaría y que recuperaría todo. Versículo 7 al 8. David salió tras los amalecitas con 600 hombres, pero en medio del camino unos 200 hombres muy cansados no pudieron avanzar y él siguió con 400 hombres. En medio del camino se encontraron con un egipcio casi desfallecido, le dieron de comer, le dieron de beber y él les dijo que era un esclavo de un amalecita, por lo tanto él les pudo guiar hasta donde estaba el campamento de los amalecitas. Versículo del 11 al 15.
David encontró a los amalecitas muy relajados, los encontró festejando el botín conseguido, así que los atacó, aunque lograron escapar 400 jóvenes en sus camellos. Versículo del 16 al 17. David recuperó todo lo robado y a los cautivos. No faltó nada ni nadie. Y no solamente eso, sino que además tomó un gran botín de los amalecitas, versículo 18 al 20. Al regresar al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres cansados, los 400 hombres que sí fueron con David no querían compartir el botín con ellos. Pero David les dijo que la victoria era del Señor, por lo tanto, todos tenían que tener parte del botín. Y esto se estableció como ley en Israel, versículo 21 al 25. Al llegar a Siclag, David envió como regalo parte del botín, ya que era bastante, a los ancianos de Judá. Envió a todos los lugares donde David y sus hombres habían estado. Y los lugares están mencionados en los versículos del 26 al 31. En el capítulo 31, último capítulo del primer libro de Samuel, vemos que los filisteos atacaron a Israel, pero Saúl no pudo enfrentarlos porque los israelitas huyeron y además murieron en su propio campamento. Los filisteos siguieron a Saúl y lograron matar a 3 de sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Pero Saúl había quedado gravemente herido por las flechas de los filisteos, versículo del 1 al 3. Al saber que los filisteos podían llegar en cualquier momento a rematarlo, Saúl le pide a su escudero que lo mate para evitar ser burlado por los incircuncisos filisteos. El escudero no pudo hacerlo, así que lo que hizo Saúl fue sacar su propia espada y apoyarse en ella para morir, y finalmente murió así. Al ver esto, su escudero hizo lo mismo. Versículos del 4 al 5. Ese día murió Saúl, 3 de sus hijos, su escudero, sus hombres, excepto, entre otros, quedó Abner vivo, que lo veremos próximamente. Versículo 6. Los filisteos cortaron la cabeza de Saúl y de sus hijos y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-San. Cuando se enteraron de sucedido, hombres valientes de Jabes Galaad caminaron toda la noche hacia donde estaban los cuerpos de Saúl y de sus hijos para recuperarlos. Valientemente así lo hicieron y se los llevaron. Quemaron los cuerpos y dejaron los huesos, que los sepultaron bajo un árbol. Las armas de Saúl y de sus hijos sí se quedaron los filisteos, que fueron colocadas como trofeos en el templo de Astarot. Versículo del 7 al 13. Y así terminamos con la lectura de hoy, con el libro de Samuel, así que vamos a dar gracias a Dios porque hemos avanzado un poco más en la lectura de su palabra. Amado Padre, vengo delante de tu presencia con el corazón inmensamente agradecido. Gracias, Señor, porque en tu voluntad está que podamos leer todos los días tu palabra. Nos has puesto en nuestro corazón querer y hacer, y cada día se nos hace fácil la lectura de tu palabra. Gracias, amado Padre, por la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, porque sabemos que sin Él no podríamos aprender la verdadera enseñanza que está en tu palabra. Te ruego, Señor, sigas fortaleciéndonos cada día para volver a leer tu palabra y sobre todo para compartirla con los demás. Ayúdanos a ser herramienta de edificación a otros. Ayúdanos a inspirar a otros a leer tu palabra, porque estamos viviendo días difíciles, días de engaño, y quien conoce tu palabra no puede ser engañado. Así que ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo nos ayude a conocer tu palabra y que inspiremos a otros a leerla de la misma forma. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más de lectura bíblica. Ya solo les queda hacer sus apuntes bíblicos utilizando la guía que tienen aquí. Todo lo que aprendan de la lectura de hoy tienen que apuntarlo en sus notas bíblicas. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.